Si no tengo ni idea de vinos, ¿cómo sé qué vino escoger? Esto es un problema que afecta al sector desde hace mucho tiempo. Muchas veces, cuando tenemos una gran variedad de vinos delante, en una carta de un restaurante, en un lineal de un supermercado, nos cuesta saber cuál elegir porque no tenemos claro si nos va a gustar. Hoy vamos a buscar algunos indicadores o qué información debemos tener en cuenta para saber si un vino nos va a gustar o no. De forma muy general, podemos clasificar los vinos en más suaves o más potentes. Entendemos como potentes aquellos que son más profundos de sabor, más sabrosos, que tienen más alcohol o más tanino, o aquellos suaves que son más ligeros, que no son tan persistentes, que no son tan invasores. Si tenemos claro qué estilo de vino nos gusta entre suave y potente o para qué lo queremos, si vamos a cenar o simplemente es para tomar una copa esporádica, ya tenemos mucho avanzado. A partir de aquí podremos discernir si el estilo de vino que tenemos delante nos va a gustar más o menos. Sabemos que hay varios estilos de vino. Los más famosos pueden ser el tinto, el blanco, rosado y espumoso, y cada uno de ellos tiene unas peculiaridades. Sabemos que los tintos, por ejemplo, tienen más textura. Las sensaciones táctiles que sentimos en la boca son más pronunciadas, como puede ser el cuerpo, que es un poco la densidad, los taninos, la sensación secante que tiene en la boca, o la persistencia. ¿Cuánto rato dura ese sabor en nuestra boca? En cambio, los espumosos brillan por sus burbujas, por esa sensación chispeante y además por su acidez. Por otro lado, podemos encontrar que los blancos y los rosados estarían en un punto intermedio. Suelen ser algo más suaves. Un truco que nos va a ayudar mucho a entender si ese vino es más potente o más suave es su zona de elaboración. Como siempre, esto hay que cogerlo de forma general, porque encontramos excepciones en todas las zonas. En las botellas casi siempre va a aparecer la zona de elaboración y esto nos puede dar pistas si es un clima frío o un clima cálido. Si no tenemos clara la zona de dónde viene, pues fácilmente podemos buscarlo y hacernos una idea. De forma general, los vinos de clima frío serán vinos menos potentes. En cambio, los vinos más cálidos serán más concentrados. En España esto es muy notorio. Si nos fijamos en los vinos del norte, son vinos que tienden a ser más ligeros, menos potentes. En cambio, los vinos del Levante o del sur de España suelen ser más concentrados. Un ejemplo claro podría ser una Mencía del Bierzo y una Monastrell de Jumilla. Son vinos muy distintos, aunque ambos tintos, uno lo encontraremos mucho más potente y el otro mucho más suave, más ligero. La añada que encontramos en la botella es otra pista muy útil. Normalmente las añadas más recientes van a ser vinos que den lugar a aromas más frutales, más frescos, vinos más ligeros. Por el contrario, si estamos delante de una añada mucho más antigua, allí podemos esperar aromas más desarrollados, más terciarios, incluso más amaderados. Gracias a esta añada podremos saber si ese vino es más afín a nuestros gustos o no. También podemos fijarnos en las variedades de uva. Así en general hay diferentes tipos de uva que van a dar un estilo de vino concreto. Por ejemplo, los vinos hechos con garnacha, con pinot noir, con mencía, van a darnos tintos más bien ligeros, más bien más suaves. En cambio, otras variedades como la Monastrell, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Cariñena, estos son uvas que suelen dar vinos más potentes, más robustos, con más tanino, más profundidad de sabor. Casi toda esta información la podemos encontrar en las etiquetas de los vinos. Entonces, si sumamos la variedad, la zona de elaboración, la añada y el estilo de vino, tenemos ya muchas herramientas para saber si ese vino va a ser un vino afín a nuestros gustos. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.